La obra se reestrena en un momento muy delicado para los judíos del mundo. Aún así Sí, decidiste montarla de nuevo. estamos viviendo una situación, bueno, el mundo está totalmente polarizado, ¿no? Yo soy de estos, yo soy de los otros, ¿no? Nadie, a veces no nos permitimos como tocar el lado humano, ¿no? Que no, que es, siento que es lo más terrible que está viviendo ahorita la humanidad. Y yo tenía mucho miedo de decir, o sea, que hayan protestas, por ejemplo, lo hablé mucho con el teatro antes, porque vieran que son judíos los que hacen la obra, no solamente yo como la productora, sino como que los personajes son judíos, se prestara para una protesta. Que lo que me decía mucho el coordinador, bueno, pero sería una protesta antisemita totalmente, y yo le decía, pues más bien ignorante. Hoy estamos con Ana Kufer, productora de la obra Indecente. La verdad, Ana, qué extraordinaria puesta en escena, qué extraordinario el trabajo de los actores, tu trabajo. No queremos ni pensar qué cantidad de trabajo, cuántos años te llevó a hacer esta obra. Este proyecto lo inicié en el 2020 con Eloy Hernández, que era mi socio productor que falleció hace 4 años. Ya no pudo ver la obra estrenada. Lo iniciamos hace 4 años, justamente antes de la pandemia, hace 5 años, en el 2020, y lo Sí. metimos al estímulo fiscal de FIARTES, que es como el apoyo a la cultura. Digo, no es tan fácil ganártelo, ni es tan fácil que una empresa te quiera deducir sus impuestos a través del arte, pero cada vez es más común y es como una manera muy buena de producir teatro en México, si no es que la única en obras de gran formato como esta. Nosotros ya teníamos todo listo para estrenar. Esta obra la iba a dirigir una directora de Nueva York que se llama Ania Zafir. Entonces ella vino a hacer todos los castings a México, se quedó el mismito casting que tuviste, May, exactamente los mismos, nada más que el director que ahora la dirige, que es Cristian Magaloni, iba a ser a Sholemash. Ah, Y antes, y antes de que venga, y yo ya he trabajado muchísimo con Cristian, tenemos más de 15 obras en escena, tenemos una larga trayectoria juntas, y pues yo obviamente no le iba a soltar a mi bebé a nadie que no fuera él. Cuando la directora, pues con todo este rollo de la pandemia, que no sabíamos se iban a cerrar los teatros y era todo muy ambiguo, no sabíamos qué iba a pasar, pensamos que a lo mejor duraba un mes y podíamos estrenar en agosto, íbamos a estrenar en el Lénico en agosto, y a la mera hora, pues no la dirigió Ania, vino la pandemia, la tuvimos que postergar 2 años, y fue cuando Cristian Magaloni tomó como el papel de director y la dirigió pues magistralmente. Es de los mejores directores que hay en nuestro país, pero como también es muy buen actor, se quedó en el casting. Entonces fue ahí y la estrenamos en el 2022. No puedo creer que voy a salir en una obra con la legendaria Frida Niman. Ay, por favor. Te aseguro que la leyenda es de carne y hueso. No esperábamos, yo no tenía, yo me enamoré de la obra en Nueva York y no ¿qué te atrajo de Indecente? todo, me atrajo todos los temas. El principal tema que me atrajo para hacer Indecente es que es una carta de amor al teatro, que es como la apodaron, que es Indecente va literalmente, tiene muchos contextos y tiene eh, muchas salidas de otros temas, pero el tema central de la obra de Indecente es unos locos que hacen teatro a pesar de todo. Y esa es la historia de mi vida. Entonces, ese fue el gancho que me hizo decir, tengo que hacer esta obra. Y bueno, y aparte que yo soy de la comunidad judía, entonces, pues mi familia es ashkenazí, el yiddish siempre fue un idioma muy importante dentro de mi familia, entonces había todo estaba puesto para que yo haga esa obra.
A ver, era la historia de tu vida. A ver, ¿cuál es la historia de tu vida? Ah, no, bueno, pues el teatro es un sector muy, pues, muy vulnerable dentro del arte en todos lados del mundo. También se dice que en Nueva York, que en Londres, que en Argentina, pero no es verdad. En todos lados el teatro siempre es pues mal pagado, cuesta mucho trabajo llevar a la gente al teatro y a mí el teatro me apasiona y toda mi vida me ha apasionado. Desde que estudié la carrera de actuación, eh, digo, actúo mucho todavía, pero produzco más también por la situación de vida en la que estoy ahorita, que tengo una chiquita que me es más fácil de pronto producir y decir, bueno, ya regresaré con más fuerza en el momento que me pueda desaparecer 2 meses de mi casa para ir a hacer televisión. ¿A dónde has actuado? He hecho 4 películas, muchas obras de teatro, yo creo que he hecho más de 20 obras de teatro. La última que hice fue el año pasado en el Teatro Milán, La Gaviota de Chekhov, hice yo a Masha y también la produje yo. Fue una obra que nos fue muy bien. Últimamente hice 3 versiones de La Vida, que la dirigió Rina Raglevsky, que es parte de la comunidad también, que fue una obra, estuvimos en el Teatro San Rafael en el Virginia Fábregas y nos fue muy bien con esa obra. Sí, o sea, sí he actuado, no tanto como actuaba antes, que hacía una obra al mes, casi, casi, pero sí, no he dejado los escenarios. Y en este caso, en Indecente, fue un tour de force, podemos decir, porque tuviste que traducir la obra al español. Y lo más Sí, impresionante para el espectador, enseñar al elenco en México a hablar y a cantar en Yiddish. ¿Cómo lograste esta hazaña? sí. La traducción la hizo Enrique Arce, que es un gran amigo mío, que es un gran traductor de teatro y de cine y de muchas especialidades. Yo me enamoré de su trabajo porque él él traduce obras como Cabaret, como Mamma Mía, hace como mucho teatro de gran formato traducido al español y tropicalizado, pero en este caso tenía que ser tal cual y también por los derechos. Entonces, cuando tradujimos la obra, cuando ya tuvimos una versión final aprobada bueno, la primera versión aprobada fue por la directora de Nueva York y la segunda versión ya fue aprobada por Christian. Empezamos como con todo este trabajo del Yiddish. Entonces yo le decía a mi papá, tú que fuiste en la Yiddish, ¿quién le puede dar a mis actores clases de Yiddish? Me dijo, bueno, yo me acuerdo de Silvia Bialik, que habla perfecto Yiddish, que te va a sacar la chamba. Y así fue. Chibi se volvió parte de la compañía la primera temporada. Estuvo al pie del cañón enseñándoles, digo, no enseñando Yiddish, sino enseñando Yiddish las partes de las canciones que cantan y las partes que hablan. Y la verdad fue muy hermoso porque todo el elenco siempre estuvo muy comprometido, siempre estuvo muy tocado por toda esta parte del holocausto, ¿no? Que se llega por las fechas dentro de la obra. Esta compañía, pues, rosa también esos temas. Y entonces se hizo como un ambiente muy bonito. Rosy Guindy, que es prima, está casada con uno de mis primos, sabe mucho de historia judía. Entonces también tuvieron muchas asesorías los actores de historia judía, de los campos de concentración, de los guetos, que habían muchos que no tenían ni idea de que existían. Eso es lo que implica ser judíos en América hoy. Todos los días luchamos por ayudar a los miserables desgraciados que se amontonan de hasta 10 en una misma habitación en las colonias de inmigrantes de la ciudad de Nueva York. Luchamos conscientes de que es nuestro deber como ciudadanos americanos y como judíos privilegiados, que ya hace muchos años podemos llamar a esta tierra nuestro hogar. Abogamos día y noche para que las restricciones a las personas que los americanos llaman polaquillos, marranos, robasueldos, sean levantadas, para que se levanten las barreras a los migrantes y así los desafortunados de nuestra fe puedan escapar de las masacres que se esparcen por toda Europa. Pero ninguno de nosotros puede vivir en una constante alerta. Y es por eso que vamos al teatro, para entretenernos, para distraernos, para formar parte de una comunidad que ríe junta. Pero ¿qué se presenta en el teatro? ¿Qué obra grita su título con luces de neón en las marquesinas de Broadway? El dios de la venganza.
de Sholem Asch. Yo podría entender que me dijeran insultos en la cara, estos chiflados que se hacen llamar cristianos, pero que me tire piedras por la espalda un paisano. Soy consciente de que hay un bajo mundo judío en nuestras ciudades. Sé que hay mujeres jóvenes que al tener que huir de Vilna, Kiev o Galicia sin padres ni familia, tienen que vender su cuerpo para ganarse el pan de cada día. Pero se prestaron a todo Sí, esto. totalmente, Qué, totalmente. Fue un elenco muy abierto y muy amoroso. qué maravilla. La obra se reestrena en un momento muy delicado para los judíos del mundo. Aún Sí. así decidiste montarla de nuevo. Eh, ¿te ha causado algún conflicto el momento No. en que se reestrena? Mira, estamos viviendo una situación, bueno, el mundo está totalmente polarizado, ¿no? Yo soy de estos, yo soy de los otros, ¿no? Nadie, a veces no nos permitimos como tocar el lado humano, ¿no? Que no, siento que es lo más terrible que está viviendo ahorita la humanidad. Y yo tenía mucho miedo de decir, o sea, que hayan protestas, por ejemplo, lo hablé mucho con el teatro antes, porque vieran que son judíos los que hacen la obra, no solamente yo como la productora, sino como que los personajes son judíos, se prestara para una protesta. Que lo que decía mucho el coordinador, bueno, pero sería una protesta antisemita totalmente. Y yo le decía, pues más bien ignorante, porque la gente que es antisemita va y dice, yo odio a los judíos y te odio, ¿no? Pero una protesta ignorante sería, como ve judíos dentro del escenario, decir, estos son los que toman las decisiones del gobierno de Israel hoy en día. Entonces yo tenía mucho miedo de eso, pero no hemos tenido ningún altercado. Te puedo decir que el público que va, un 5% es de la comunidad judía y todo lo demás es público de otras religiones, seguramente con otras posturas políticas, y no hemos tenido ningún problema porque la obra no va de eso. Sí, Pero a la vez, pero a la vez enaltece nuestras costumbres, nuestras canciones, nuestro idioma y nuestro pueblo. Entonces eso es algo muy bonito. y nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia, que es Por- hermosa. sí, hermosa. Y cuenta un poco para quienes no la han visto de qué va la obra. La obra, esta obra la escribió Paula Vogel, que es la ganadora del Pulitzer. No ganó el Pulitzer con Indecente, ella ganó el Pulitzer con una obra que se llama How I Learned to Drive, que la acaban de montar el año pasado y está compitiendo conmigo para todos los premios del circuito de teatro este año, no con Indecente, yo con otra obra que acabo de poner que se llama Anatomía de un suicidio. Fue una puesta en escena maravillosa. Paula Vogel se tardó años en escribir esta obra. El fenómeno de esta obra fue que pasó de Off-Broadway a Broadway en una semana. Ese fue el fenómeno de Indecente, que la estrenaron en Off-Broadway, que es el tipo de teatro que yo hago, que es teatro independiente, y se fue a los teatros grandes de Nueva York en una semana por la emoción del público y ganó muchísimos Tonys. Esta obra ganó el Tony a música, por ejemplo. Ah, claro. La directora estuvo nominada, la obra estuvo nominada, o sea, fue una obra que le dio muchas vueltas a Nueva York, muy importante, y trata de una compañía de teatro judía que empieza en 1905 con una obra de teatro que escribe Sholem Asch, que es un dramaturgo yiddish muy importante, escribió el Shtetl, que es creo que como que su cuento más importante, y la historia trata de el viaje de esta compañía contando el dios de la venganza en todos los teatros del mundo hasta llegar a Estados Unidos y son censurados, y Son luego arrestados, de hecho, son ¿no? arrestados, exacto. Y Arrestados luego ¿por qué? daños a la moral. Daños a la moral. Qué fuerte. Y luego es hasta llegar a la ocupación alemana, ¿no? En Polonia. Y es el viaje de esta compañía contando su obra de teatro. Entonces es algo muy hermoso de ver. Es una obra que escribió Sholem Asch donde fue de las primeras obras donde dos mujeres estaban enamoradas en escena, que para la época era un escándalo, Absoluto. pero absoluto.
y donde ponía ahora sí que en juego las creencias que tenemos como religión y todo eso se representa dentro de la obra de teatro. Entonces siempre todo lo que estás viendo es lo que están actuando los actores. Pero muy transgresor, Sholemash, ¿no? Muy Muy transgresor. transgresor. ¿Cuál crees que ese haya sido su mensaje o sus mensajes con la obra? Yo creo que bueno, de lo que puedo leer con Aparte la el obra, título, El Dios de la Venganza, ¿no? sí, ¿no? De mostrar a los judíos de carne y hueso que podemos ser muchas cosas. Sí, que no somos estereotipados, ¿no? Exactamente, que hay muchos tipos de judíos. Entonces eso creo que era como el mensaje principal y lo dice en el primer texto de la obra. Quiero mostrar a los judíos de carne y hueso. Sí, y allí lo está leyendo junto a el autor del violinista en el tejado. Sí, al señor Pérez. Pérez, exacto. Sí, que la verdad hay un contraste tremendo entre las dos obras, ¿no? Exacto. Si bien es cierto que la profesión teatral no es tan elevada como las demás artes literarias, este veredicto nos recuerda que la gente del estado de Nueva York tiene el derecho de presenciar obras teatrales americanas, honestas y morales. Ha llegado la hora de purificar al teatro del exotismo oriental, de la contaminación sexual y de su actitud corruptiva hacia la familia. Se cierra la sesión. Teatro. ¿Qué esperas que se lleve el público después de ver la obra, más allá de la experiencia estética y emocional que ésta genera en el escenario? Yo lo que quisiera es que sea un espacio reflexivo para la gente, de cuestionarse sus, sus procesos, sus limitaciones, eh, lo que esperan del otro, cómo son con el otro, también su vínculo con el arte. Creo que eso es lo principal y más que nada también pues tener una experiencia bonita, ir al teatro a tener una experiencia linda, porque es difícil ir al teatro. Es difícil. Yo entiendo a la gente, es muy difícil. Vas, estaciónate, está lloviendo. O sea, es un acto heroico cuando vas al teatro, es de aplaudirse. Te digo la verdad, lo que hicieron con la música de hacer que sea también una obra musical, a mí me parece genial y vale muchísimo la pena la lluvia, el estacionamiento, lo que sea, para escuchar esta música. ¿Cuál fue el reto de esta música? ¿Cómo eligieron esos músicos? La música ha sido un reto tremendo en Indecente, porque los músicos que tienen la habilidad para tocar ese tipo de partituras Música son klezmer, ¿no? música klezmer, son músicos que generalmente son los líderes en las sinfónicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Cecilia Becerra, la violinista, es de las primeras violinistas de la UFUNAM, de minería, igual Francisco, Leo Socchi es más fácil porque Leo Socchi, Francisco, ¿quién es Francisco? el clarinete. Ah, sí. Teníamos a un chavo que se llamaba, se apellidaba Videgaray, se me olvidó ahorita su nombre, divino, toda la temporada pasada y antepasada, que ya no pudo continuar porque pues ya sus giras como músico ya eran imposibles. Leo Socchi es distinto porque Leo Socchi es muy teatrero, es actor, toca el clarinete y o sea, tiene como otra formación. Pero los músicos cuando al principio les decía a Cristian, no, es que ustedes están en escena, no están en una fosa, no entendían. Nos decía Ceci, no, 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 ¿cómo? O sea, yo voy a estar con los actores y les decía a Cristian, van a tener líneas. Y no lo podían creer. Y ahora aman el proyecto y no dejan Indecente por nada del mundo. Sí, porque los músicos son parte de la obra, son Totalmente. abrazados por la obra, ¿no? Es impresionante. Totalmente. Ahora el reto, May, es llenar el Julio Castillo, que tiene 1,000 butacas en un precio súper accesible. Los boletos cuestan 150 pesos. No, pues muy, muy, muy
mucho vale la pena eso, mucho vale la pena, de verdad. Invito a todo el mundo a ir a ver esta obra porque de verdad me sorprendí mucho de la calidad de todo lo que hay ahí, incluso las letras que salen ahí describiendo el momento o también letras en yiddish, ¿no? En hebreo, que también explican parte. Muy padre, la verdad, el trabajo de traducción cuando los actores hablan en yiddish, que también aparece esta traducción abajo. Sí, para que la gente pueda entender, ¿no? Cómo va avanzando la compañía y cómo va llegando a otras. Sí, la verdad es un trabajo maravilloso. Dime, ¿cómo creciste como productora con Indecente? Muchísimo. Fue un reto enorme porque como mi socio, mi maestro de producción, yo conocí a Eloy Hernández, yo actuando una obra que se llamó Dogville, de Lars von Trier. Estuvimos en el Helénico hace, no sé, como 6 años y a mí me contrató Eloy como actriz. Yo todavía no producía y todo le resolvía, le decía, no, ves que aquí vamos para acá. No, Eloy, mira, háblale a esta persona y me dijo, no, tú puedes ser productora. Y así empezó nuestro camino. Nos asociamos y hicimos muchas puestas en escena juntos antes de que él falleciera, pero cuando Eloy se murió y me dejó con este paquete encima, fue un reto durísimo para mí, por el dinero, por conseguir el dinero para poder montar la obra, por las carpetas, por las negociaciones. Entonces fue muy duro. O sea, de hecho, esta obra me hizo productora, Esta es en la realidad. que hizo productora. Esta es la buena, sí. ¿Cuáles han sido las reacciones del público general ante esa obra? Yo creo que el público ha recibido Indecente de una manera maravillosa. Digo, no sé todos los espectadores de la sala cómo, porque pues en realidad sabemos, o los que nos escriben a nuestras redes, o los que suben una historia en Instagram, o los que lo suben a Facebook, y la han recibido de una manera hermosa. Ayer en la noche platicaba con un chavo que es su sexta vez que la ve. Ah, Viene, viene ¿de dónde me dijo? De Atizapán, no, desde Azcapotzalco a ver la obra. yo Y sí la vería de nuevo, la verdad, para descubrir bienvenida, más, bienvenida. sí, más aspectos, más vértices de esta maravillosa obra de Paula Vogel. ¿Cuáles son tus planes, Ana, Con de, esta obra. para esta obra y para otras? Sabemos, me acabas de decir que también tienes otra obra. Sí, ahora tuve una temporada muy padre en el Teatro Libanés de una obra que se llama Arte, de Yasmina Reza, divertidísima, con Fernando Bonilla, el nieto del maestro Bonilla, que ahora ya está siguiendo sus pasos, y su abuelo la hizo en el Helénico muchos años. Héctor Bonilla, entonces es como un homenaje a él. Mauricio Isaac y Poncho Borbolla, tres grandes actores que se llama Arte. Es una comedia divertida para toda la familia y tenemos una función especial el 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que ir a ese teatro es toda una experiencia. O Claro. sea, solamente con ir a la Esperanza Iris ya no necesitas ver la obra. Digo, además te la vas a pasar increíble, pero es bellísima y están a la venta los boletos en Ticketmaster. Ah, increíble. Pues también a ver la de arte, oye, Ana, ¿por qué siento que te divierte tu trabajo? Más que un trabajo. A veces, a veces, ahorita me agarraste de buen humor, a veces, es un trabajo difícil, es mucha responsabilidad, en Indecente trabajamos 50 personas, entonces al ser la cabeza de este tipo de proyectos es mucha responsabilidad, a mí me da mucha responsabilidad porque la gente depende de uno, ¿no? O sea, es la otra parte del productor, ¿Tú te fijas en todo? O en sea, todo. en todo. Por supuesto que tengo grandes equipos. Tengo a mi productora ejecutiva, mi stage manager, mi asistente de dirección, y cada uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, pero hay veces que hay decisiones que no puede tomar nadie más que yo. Entonces ahí es donde viene lo difícil. El trato con los actores, por ejemplo, siempre es con la producción general.
Así es. La verdad, la recomendamos ampliamente, la pasamos increíble. Ay, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. felicidades, Ana, Gracias por por el tu trabajo. espacio y muchos saludos a toda tu audiencia.